13:08 de la tarde de este lunes 30 de septiembre, que despedimos ya el mes con este veranillo del membrillo del que hablábamos en la introducción. Y por ser lunes, recibiendo ya a Esteban Provencio aquí, que ha estado rebuscando como siempre entre los baúles y las cámaras por ahí de las casas que va frecuentando para buscar datos, como fuentes de datos para este espacio, ¿no, Esteban? Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, efectivamente, y has dicho bien, entre baúles, porque la cosa hoy va de baúles herrumbrados y llenos de polvo que nos hemos encontrado por algunas casas, y en esta ocasión en una casa de las que, como decíamos, la primera vez me llamaban y entramos por casualidad, subimos a la cámara. ¿Te acuerdas que Sí. también en la primera ocasión hablábamos de las casas de pueblo, que todas tienen una cámara? Está medio derruida y digo, bueno, vamos a ver que Vamos a quedar aquí. encontramos, que no vamos a encontrar otra cosa que polvo, y luego nos vamos a estar sacudiendo las ropas todo el rato. Y había un baúl. Y bueno, pues vamos a ver, y la abrimos, y cuál fue la sorpresa que nos encontramos: un montón de documentos, pero todos bien colocaditos, nada de cosas tiradas, y nos costó, estaban tan bien colocaditos, tan bien apelmazados, nos costó meter la mano para sacar un fajo. Cuando lo sacamos, ¿cuál fue la sorpresa cuando leemos: Estado español, Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, colección de cupones de racionamiento? O sea, Estamos ante un episodio que la verdad es que es reciente, relativamente reciente de nuestra historia, aunque ya van quedando pocas personas que lo vivieron en sus propias carnes. Bueno, pocas personas aún quedan. Es un episodio duro de nuestra historia, de los años que posteriores a la guerra civil, que dicen que la guerra es dura, pero la posguerra es más dura, y es el racionamiento. el racionamiento, claro. Después de la guerra civil, aparte de que España quedaba devastada, después de 3 años de guerra fratricida, que quedaba bloqueada también, tenía que ser autárquica, tenía que autoabastecerse. Y Yo ayer estuve precisamente hablando con una persona que conocía bien estos asuntos, y España quedó totalmente destruida, no solo en las infraestructuras, sino la capacidad de producir alimentos. La cabaña ganadera dice que prácticamente desapareció, se la comieron los dos bandos. Entonces no había capacidad de producir carne, ni de producir leche. Había muy poca capacidad de producir cereales. Entonces inventaron, que no es la primera vez, se no, hizo antes en la República, se ha hecho en la Primera Guerra Mundial, luego se hizo en la Segunda. no, es Entonces, así, esto es lo que hay, porque no solo claro, se comieron lo que había, efectivamente, sino que la infraestructura necesaria para producirlo también habría desaparecido, los campos estarían devastados todo, y todo, sobre todo todo. la mano de obra, los hombres jóvenes habían estado en uno u otro frente y quedaba poca mano de Que obra. daba poca mano de obra y poco con lo que obrar, me Sí. imagino. Entonces inventaron estas cartillas. Estuvieron en circulación desde el 14 de mayo de 1939 Ujú, y se suprimieron en 1952. ujú. Se dividió la población en varios grupos, lógicamente, porque no tenían las mismas necesidades. Estaban los hombres adultos y las mujeres adultas, que se les daba una ración del 80% que le correspondía a un hombre Al hombre. adulto. Ujú. ¿Vale? Luego están los niños y niñas hasta 14 años, que se les daba una ración del 60% del hombre adulto, y los hombres y mujeres de más de 60 años, que se les daba una ración del 80% del hombre adulto. Cada familia, primero eran familiares, y luego a partir del año, creo que 43, eh, se sustituyeron por cartillas individuales, que Ujú. ya Primero eran cartillas familiares. primero eran Ajá. cartillas Ajá. familiares, ¿no? Entonces, esto se hacía de la siguiente forma: había una comisaría general de abastecimientos y transportes, que era la encargada de establecer lo que teóricamente se necesitaba en cada pueblo y se necesitaba cada familia. Ujú. Entonces, esta comisaría iba repartiendo en cada ayuntamiento lo que necesita cada familia, y cada ayuntamiento tenía una cartilla
Ajá. correspondiente a cada familia. O Entonces, sea, iba todo inventariado, iba todo medido, sí, claro. Ujú. teóricamente, Teórico. teóricamente. Entonces, cada familia tenía una colección de cupones. Iban una o dos veces por semana y según el número de miembros de la familia, Ujú. claro. Pero lógicamente, mira, aquí hay una cosa que dicen, hay cartillas de primera, de segunda y de tercera categoría. Ujú. Me imagino que sería según los miembros o según el orden social, no lo sé exactamente. Ujú. Pero te explico, José Luis, aunque seguramente la gente que nos esté escuchando sepa exactamente cómo funcionaban. Ujú. Aquí hay una serie de cupones, entonces iban al Ujú. ayuntamiento, le dan su ración, Sí. quien lo repartía cortaba el cupón y en la cartilla correspondiente que la tenía el ayuntamiento, la cartilla correspondiente a la familia, Ujú. cortaban y pegaban el cupón. Una vez le habían entregado, pues la ración viene aquí al final, pues de carnicería, de ultramarinos, de grasas, de panadería, Sí. Ah, o sea que de... vamos primero a los cupones porque me llama mucho la atención que pone, a ver, son hojas que tienen 24 cupones, 4 tiras de 6 cupones, pero Claro, claro, pone semana uno, semana 2, semana, etcétera. claro. Son semanas de 6 días, estoy viendo uno, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ¿El domingo se libraba a la hora de comer o cómo? No lo sé. Bueno, te Qué cuento. curioso, sí, dime. Entonces, eso se repartía en el ayuntamiento. Pero claro, ¿quién lo repartía? Según Ujú. me han contado. Pues los que lo repartían eran los jueces, los alcaldes, los secretarios. Ajá. Lo repartían una vez se habían quedado su parte O sea, correspondiente. no estaba Entonces, todo tan tasado ni tan medido. no estaba todo tan tasado. Ujú. Entonces, yo te doy mi parte, sabes el dicho Ujú. de quien parte y reparte se lleva la mejor Eso parte. es, eso es. Entonces, te correspondía un kilo y efectivamente, como no había un control estricto, Ujú. y eran los pueblos y tal, pues a lo mejor te dan Algo se escapaba, sí. 750 gramos. Algo se escapaba Sí, sí, siempre. sí, sí. Entonces, eso dio lugar a un mercado negro. ¿Por Ujú. qué? Porque en los pueblos se pasaba hambre, pero no se pasaba tanta hambre. Porque Ujú. yo ya tendré un huerto, yo ya Ajá. donde se pasaba O realmente salgo al hambre, monte, cazo un conejo, así. efectivamente, estaba controlado, pero en los pueblos no se pasaba tanta hambre. Donde se pasaba realmente hambre era en las Era en la ciudades. ciudad. Ah, que era el destino de ese mercado negro. Efectivamente. Entonces, a lo mejor yo, si reparto a 100 familias 100 kilos, pero me voy quedando con 250 gramos de cada kilo que Claro. reparto, pues al final tengo una esta. mm, Me cojo un acuerdo con el del coche de línea y lo mando a las ciudades. Ujú. Y se crea un mercado negro que la gente recordará que se llama el extraperlo. El extraperlo, claro. El Ujú. extraperlo. Y de ahí se hicieron grandísimas fortunas con el extraperlo, a pesar de que estaba muy penado. Sí, claro. A pesar de que Hombre, estaba muy penado el extraperlo. Pero con eso se hicieron grandes fortunas y se hizo pasar mucha necesidad, porque claro, ujú. si yo reparto a alguien, pero no le doy la parte, ya con el Sí, racionamiento, ya o sea, la ración o el racionamiento. Entonces, claro. ya es hacerle pasar necesidad, pero si no le doy la parte que le corresponde, le hago pasar más necesidad. Pero con eso se hicieron grandísimas fortunas. Claro, pero sí, sí, no me extraña. No me extraña, pero bueno, claro, no estaban las cosas como para reclamar, decir, "Oiga, que me ha dado usted solo 800 gramos de que lo que me No, corresponde, porque entonces no, te podía buscar un lío". no estaban para reclamar, porque eso se utilizó también como un arma de castigo. Ah, sí. Pues, Se utilizó como un arma de castigo, porque claro, oiga, yo soy del bando perdedor ajá. y a mí el que me tiene que dar es del bando ganador. Ujú. Entonces, mire, usted por ser del bando perdedor le voy a dar menos. Usted, como es de mi familia, que me cae mal y el que reparte soy yo, le voy a dar menos. Y se han dado casos, me lo contaban ayer, se han dado casos del que repartía, el del ayuntamiento o el secretario y tal, repartía y a su propia familia porque le caía mal no le daba nada y la tenía muerta de hambre y en su casa estaba todo lleno de jamones de tal que luego lo mandaba al extraperlo Ujú. y eso se utilizó como castigo social en muchos sitios de España Pero bueno, un castigo que aplicaba a lo mejor un señor por por motivos motivos personales porque como personales. no había un control estricto de las Claro. autoridades tal. Pero junto a eso junto a esa situación también se han dado otras, y me imagino que
que se dieron muchas veces en España, otras de gran solidaridad. Yo he tenido anécdotas propias que me han contado de primera mano, como un conocido que hace pues como 5 o 6 años, quizá más, murió su abuelo en un pueblo de Guadalajara, ¿no? Ya con muchos años. Entonces fueron los nietos a velarle, y era un hombre mayor, y le estaban velando, y al lado pues estaba otro hombre muy mayor, de la misma edad, llorando desconsoladamente. Y los nietos trataban de consolar al hombre mayor. Dice, bueno, pues tranquilo, no sé cómo se llamaría, tranquilo, que mi abuelo ha muerto bien, ha muerto rodeado de todos sus hijos, ha cumplido un ciclo, tal. Y el señor, que era amigo, dice, yo lloro porque en los tiempos de la posguerra tu abuelo compartió con mi familia la mitad de su cartilla de racionamiento. O sea que en esos tiempos duros, en esos tiempos se dieron casos de solidaridad. O sea, la escasez de la escasez dio casos de solidaridad extrema. O sea que hay historias, y seguro que hay historias de... Sí, más que repartirse la comida, se repartían el hambre. Se repartían el hambre, claro. Sí, lo has dicho. Pero mira, he sacado unos datos de internet. Por eso he dicho que son tiempos duros, que quizá pues a la gente que nos esté escuchando no le guste, pero creo que hay que recordar. Mira, en provincias como Jaén, esto está sacado de internet, en el 42 se alcanzó una tasa de mortalidad infantil del 35% por la desnutrición y la ingesta de peladuras de patatas u otros residuos. A mí me han contado cuando en una frutería a una señora mayor le intentabas vender como una delicatessen, que ahora está muy de moda, los rabanitos. Los rabanitos redondos, rojos, rabanitos, ¿no? redondos, dice, rábanos no como yo ni aunque me maten. Dice, porque yo, después de la guerra, dice, me he peleado con los cerdos por los rábanos envueltos en tierra. Sí, ¿no? Y ahora vamos al súper y tenemos de todo y tal. Pero esas cosas tan fuertes que han ocurrido en España y han ocurrido hace 2 días. Hace 2 días, bueno, ya dices, acaba la guerra, pero no llega la paz. Ese es el problema. Sí, bueno, afortunadamente, mira, sí. hay 2 tipos de cartilla. Sí, estoy viendo que hay de diferentes colores, de hay diferentes categorías. Colores, una color blanco, color ocre, color sepia, que era la normal, y otra la color de rosa, que era para los niños. Era la que era para los niños. La que da el 60% de la ración sí, de una según la edad de los niños. Y se crearon 2 cartillas, una destinada a la carne y otra al resto de productos alimenticios, aunque aquí está mezclada, no quedan estoy muy viendo bien los que datos. aquí en las 2 últimas páginas hay como una especie de cupones ya para rellenar. Sí, ultramarinos, grasas y panadería. Y luego, carne, ultramarinos, grasas y pan. Precisamente cuando venía para acá me he encontrado un amigo, un colaborador de medios de comunicación. ¿Dónde vas? Digo, pues mira, la radio, voy a hablar de esto y tal. Dice, pues cuenta que mi padre en Humanés era peluquero. Bueno, creo que ya fue los últimos años, me ha dicho. Dice, mi padre era peluquero y a mi padre no le pagaban con dinero. A mi padre le pagaban con cupones. Mi padre iban, se cortaban el pelo, se afeitaban y le pagaban con cupones. O sea, pasó a ser casi una moneda de curso legal. Era un trueque, trueque. Entonces, al final de la semana o al final del mes, mi padre dinero no tenía, pero tenía un cupón, que eran de distintos colores, un cupón para cambiarlo por leche, otro cupón para cambiarlo por aceite, otro cupón para cambiarlo para lo que fuera. Bueno, en realidad daba igual, porque en realidad ese papelito, ese cupón, viene a ser lo que es el dinero, una forma de cambiar por otra cosa, pero no le pagaban con dinero porque en realidad había muy poco dinero. Metálico circulando, claro. Sabes que ahora hay hay un movimiento de ¿Bitcoins?
No. Algo Me así. estoy refiriendo a las bellotas y ese tipo Mm. de monedas en circulación que te intentan cambiar por tiempo, por dinero, Ah, por sí, sí, servicios. sí, sí. Esto es un poco similar, ¿no? Ujú, Cambiando el contexto totalmente, ujú, cambiando el contexto totalmente. Pero en fin, esto es lo que he podido ujú. recuperar y he podido ver después de meterme en una casa y después de ver en un... Por cierto, que esto, te cuento, esto acabó en Eso te iba a preguntar, 1952. ¿cuándo y cómo finalizó el racionamiento o este sistema de racionamiento Acabó por en las cartillas? 1952, estos están fechados en el segundo semestre del 47. Están Ahora, eran cartillas semestrales. Debe ser, entonces. eran castillas semestrales porque pone segundo semestre de Ajá. 1947. Están sin marcar. Entonces, quizá en ciertas zonas, yo me imagino, tampoco lo he podido descubrir porque ha sido una investigación ligera. Sí. Eh, Te cuento, mira, aquí pone dato que se consignará a la persona que tenga a su cuidado, el niño, el propietario. Estoy leyendo la cartilla Del niño, sí. infantil. Esta colección de cupones de racionamiento pertenece al niño tal, que vive tal, titular de la cartilla de abastecimiento, tal, y pone la fecha, 1947. Pero está sin rellenar, sin los datos personales. Ujú. O sea, esta cartilla estaba lista para rellenar los datos, y pone. Es decir, que presumiblemente No se repartieron, no, no se repartieron, no se repartieron, a lo mejor estaban ahí, digamos. presumiblemente estaban listas para repartir porque esa situación de escasez finalizó o por no se sabe por qué motivo, Ok. pero acabó. En el racionamiento se suprimieron en 1952. De 1947 a 1952 son No, 5 años. vale, sí. Son 5 años. ¿Qué pasó? Eh, pues o que mejoró la cosa o yo qué sé, no lo sé, pero estamos en una zona de campo en la que teóricamente se pasaba menos hambre, no quiere Ujú. decir que se viviera bien, pero teóricamente se pasaba menos hambre. No se sabe, Ujú. no se sabe. Yo he escuchado al hilo de lo que decía, de que en las zonas de ciudad sí se pasaba mucha hambre. He escuchado varias veces y las personas de Guadalajara lo podrán corroborar, que después de la guerra en Guadalajara prácticamente no había gatos. Eh, Todo el mundo sabrá a lo que me refiero Eh, con eso, ¿no? Así es. Prácticamente habían desaparecido. Entonces, sabes que la distribución de los alimentos racionados se caracterizó por la mala calidad de los productos y puso de manifiesto una corrupción generalizada, lo que hemos dicho de yo te doy, pero Ujú. me quedo con la parte, y sobre todo el surgimiento del mercado negro, lo que hemos dicho, el extraperlo, es una de las características y por mandar a la cárcel a mucha gente, pero como te he dicho, me han contado un surgimiento de unas grandes fortunas, y el surgimiento de esas grandes fortunas no se puede concebir sin la connivencia de las Ujú. autoridades. O sea que hubo mucha gente que acabó en la cárcel y otros muchos que les dejaron Ujú. hacer. Ujú. Que les dejaron hacer. Mira, por ejemplo, en el mercado negro un kilo de azúcar costaba 1,90 pesetas a precio de tasa. Ujú. En el mercado normal. Y en el mercado negro costaba 20. El aceite para el racionamiento se pagaba a 3,75 el litro y en el mercado negro costaba a 30. Joder. Y en 1941 se salió una ley que amenazaba con la pena de muerte A los a extraperlistas. los especuladores. Ajá, ajá. Y entonces, pues todo esto surgieron una serie de enfermedades, todas estas carencias nutritivas, hubo una serie de enfermedades relacionadas como fueron las hepáticas, la tuberculosis, la gripe, las fiebres tifoideas, el paludismo Claro, y la eran, disentería. seguramente eran alimentos con muy bajo valor proteínico, nutricional, y que Mira, claro, pues que termina acarreando pues este tipo de problemas, como todos hemos a mí me han conocido. contado casos sabes que en todos los pueblos siempre estaba el mudo, el cojo, con perdón y con todo el Con todo respeto. respeto, sí, era como se le Sí, conocía. sí,
Sí. Sí, ¿Por qué? Y una vez le preguntaron en un pueblo, oye, ¿tú naciste así? Dice, no, yo es que me quedé así porque en mi casa lo único que me podía dar mi familia eran gachas. Eran gachas. Y comimos gachas toda la vida. Claro, y ese era el déficit de proteínas y tal. Entonces, todo eso eran las penurias que se pasaron en un momento de la historia de España que se empezó a superar de los 50 a los 60. En el 52 ya te digo que se superó, se acabó el racionamiento, y de los 50 a los 60 se triplicó la producción y el consumo de los alimentos, y un índice muy, muy significativo se triplicó la producción y el consumo de electricidad. Y a partir ya de los 60, pues vienen las bases americanas. No, bueno, la ayuda americana estaba aquí ya Bueno, desde lo los que pasa es que 50, ya el aperturismo, ya bueno, los restos del Plan pero Marshall, y a lo mejor eso fue los restos del Plan Marshall, que el único resto es la leche americana. Sí, y la mantequilla y todo eso, pues seguramente fue Poca cosa. lo que contribuyó a que este tipo Y de luego prácticas de ya racionamiento pues se fueron dejando un poquito más en y el luego olvido. ya vino el desarrollismo, el turismo Y, y y las suecas. y el dinero que mandaban los inmigrantes, muy Eso muy también. importante. Por Muy eso importante. hablaremos en otro momento. Muchísimas gracias, Esteban Prudencio, por esta investigación que has hecho por ahí Bueno, por las cámaras. poquita. Continúa en ello y continúa contándonoslo. Nosotros continuamos también unos segundos ya, hasta y media que viene el boletín. Hasta ahora.